Día de esa semana que fue el viernes, y me recuerdo que llegué a la casa con un dolor de migraña que no lo soportaba, y yo no le puse mucha mente porque desde los 11 años he sufrido de migraña, y lo que hice fue mi home remedy. Apagué todas las luces, me di un bañito, me puse Vicks en la cabeza y un paño frío y me acosté a dormir. El sábado me levanté y me sentía peor. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando? Yo dije, quizás estoy estresada por los estudios. No quiero ir, estoy tratando de decir los highlights, porque el término de lo que me sucedió fue 2 años y medio. Los doctores no sabían lo que había pasado conmigo, porque al principio empezó con dolor de cabeza y con dolor de espalda. Empezó donde yo no podía ni andar. Fui al médico. Me dieron antibióticos, que porque supuestamente era infección en la orina. Empecé los antibióticos y a los 2 o 3 días se me pasó mitad de la cara. Que cuando yo fui a cepillarme y yo, I was rinsing, y veo que no podía hacerlo normalmente, y cuando me miro y yo veo que un ojo está más grande que el otro, yo me asusté. Y dije, ¿qué está pasando? Y pues, nuevamente cogimos al médico y me hospitalizaron por 1 semana porque ellos dijeron que los síntomas que yo tenía eran como de meningitis. Y me tuvieron que hospitalizar porque yo no quería que me sacaran el líquido de la espalda, que me inyectaran con la aguja. So, dijeron que para estar seguro me habían a tratar por meningitis y me tuvieron ahí 1 semana. Estuve ahí 1 semana y me dieron el tratamiento y salí de ahí, pero todavía seguía con la situación de lo que me había dado. Lo que sucedió conmigo fue que yo no podía andar. Yo no podía hacer nada por mí misma. No podía hacer nada por mis hijos, por mi esposo. En ese entonces la mayor tenía 4 años y el pequeño tenía 2. Yo me encontraba inútil. Al principio yo me decía, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Después, como el enemigo, como siempre aprovechándose, me metía cosas en la cabeza. Pensaba que estaba mal delante de la presencia del Señor. Y lo que sucedió fue que mis pies, aunque uno lo miraba, estaban normales. Uno no podía decir que algo les pasaba a los pies, porque los pies se veían bien. La situación era por dentro de los pies. Los doctores no se explicaban de lo que me estaba pasando. Al principio, el doctor general estaba tratando de bregar conmigo, y como no sabía qué me estaba sucediendo, me mandó a un especialista. El especialista, cuando fui a primera vez, como me vio joven, me imagino, me trató como que si yo estaba siendo burla, como que si no me estaba sucediendo nada, como que si me estaba haciendo la enferma. Y cuando él empezó a hacer el examen de las agujas, que tenían que ver qué era que estaba sucediendo con los nervios, él solamente llegó a hacer 2 etapas de las agujas, porque el dolor era tan y tan inmenso. Ahí el especialista decidió no hacerme más el examen, y él dijo, puedo ver que hay daño en los nervios, puedo ver que hay algo que está sucediendo y no puedo explicarlo. Y me mandó para la casa con medicamento para el dolor, pero esos medicamentos no me estaban haciendo nada. El Señor es grande, porque lo único que me permitía dormir, descansar algo, era cuando me leyeron la palabra de Dios, cuando oraban por mí y cuando cantaban himnos, porque el dolor era tan y tan inmenso que yo no podía sacar fuerza para poder hacerlo yo misma, del dolor que era. Me recuerdo que los hermanos iban a la casa para verme, orar por mí, y ahí, cuando yo me levantaba, ya no estaban, porque era la oración, eran los cánticos, era la palabra de Dios que me daba descanso, porque yo no podía dormir del dolor que era. Los dolores
si lo tuviera que explicar, que tenía en los pies, era como que si me estuvieran tormentando físicamente, como que si me estuvieran metiendo una cuchilla, como que si me estuvieran metiendo en los pies. Los dolores eran tan inmensos que yo no los soportaba. No podía, al principio me los podían sobar para aliviar un poquito el dolor, pero después llegó un momento que ya ni tocándomela ni sobándomela me hacía dar alivio. Mi mamá se tuvo que quedar varias veces con nosotros para que Roger pudiera descansar, porque yo no podía dormir en las noches. Y mi mamá tenía que cuidar a los niños mientras Roger trabajaba. Y era una etapa bien difícil en mi vida. Y me recuerdo, después de la segunda vez que fui hospitalizada, me recuerdo que yo hablando con mi tía, ya yo le había preguntado a Dios varias veces que por qué me estaba sucediendo lo que tenía. Y por medio de ella, el Señor me dijo, pero no fuiste tú que me dijiste que tú usaras como yo quisiera. Y desde ese punto adelante, yo lo que le pido a Dios era fuerza para que me ayudara a sobrepasar esos momentos difíciles. Porque en ese entonces yo no entendía cuál era el propósito de Dios en esos momentos de mi vida. Yo me regocijo porque me recuerdo que el especialista me dice a mí que tenemos que hacer una biopsia para averiguar exactamente qué es lo que tú tienes. Ya en ese entonces era febrero del año 2007. Y él me dice, te vamos a hacer el biopsia, te vamos a cortar un poquito, te vamos a hacer una incisión para sacarte un poco del nervio, para averiguar exactamente lo que está sucediendo con el nervio. Y yo soy cobarde cuando viene con las agujas. Yo soy cobarde. Y yo me puse a llorar como una pequeña, yo me recuerdo, me puse a llorar. Y le decía, Dios mío, tú no puedes permitir que me hagan eso, Señor. Porque yo sé que mi cuerpo es tu templo. Y tú no puedes permitir que me saquen nada de mi cuerpo. Aunque sea un pedacito de nervio, pero eso es tuyo. Señor, yo le tengo que robar. Y el especialista me hizo una cita para verme y hacerme un examen antes de hacerme el biopsia. Y me recuerdo cuando fui a esa cita, yo lo más triste y preocupada. Me recuerdo que el especialista empezó a hacer el examen y me puso una aguja, me puso otra y otra. Y él logró hacer el examen un poquito más. Y después él dijo, ok. Y yo me quedé así. Él dice, no te tenemos que hacer ninguna biopsia. Y yo lo miré y dije, ¿de verdad? Y él dice, no, porque veo que están los nervios reconstruyéndose de nuevo. Y lo que sucedió fue que la capa, hay un outer layer que protege los nervios. Y lo que sucedió fue que esa capa, no sabe por qué, fue destruida de tal manera que hasta silla de ruedas estuve yo una vez. Que me dio vergüenza, le voy a ser sincera, me dio vergüenza, yo no quería usar la silla de ruedas. Pero ya yo estaba desesperada, porque yo no podía ni llegar a la casa de Dios. Ya yo estaba desesperada para llegar. Y yo le decía a mami, y le decía a Roger, no me importa, porque no podía ni montarme en el carro. No me importa cómo yo pueda llegar, pero tengo que llegar a la iglesia. Empezaron a preguntar que si alguien tenía una silla de ruedas. Y mi abuelo consiguió una silla de ruedas, no sé de quién se la cogió en prestar, pero se la cogió en prestar. Y me recuerdo que fue el domingo, el primer día que pude llegar a la iglesia, después de un tiempo bastante extendido. Llegué a la iglesia y mi esposo me empujaba. Yo tenía a la nena en este lado, que yo aguantaba la silla de ruedas aquí, y mi niño aguantaba la silla de ruedas en el otro lado. Y así porque me llevaron a la iglesia. Y llegué a la casa de Dios. Y con la fuerza que Dios me dio, con ti dolor, pude alabar y glorificar a Dios. Me recuerdo que en ese momento tan difícil en mi vida, las veces que me quedaba dormida, había veces que me levantaba porque estaba soñando
Y en el sueño yo estaba soñando que yo estaba hablando en lengua y me levantaba hablando en lengua. Angélica, tan preciosa que nunca la había hablado en mi vida. Y yo me gozaba mucho en el Señor. Eso pasó en el 2006, 2007 pudieron determinar que lo que me había dado era Guillain-Barré Syndrome, que está relacionado con neuropathy, que es una enfermedad que hay gente que tiene que diariamente tomar medicamento y tratamiento por eso. Y a mí, gracias a Dios, nunca me dieron tratamiento porque de la misma manera que vino, fue de la misma manera que se fue. Y el doctor me dijo a mí, me recuerdo que el doctor me dijo a mí que él no sabe por qué me había sucedido eso, porque mayormente a las personas que les sucede eso son las gente que tiene la edad de 35 años para arriba. Y a mí me vino a dar los 24. Y para la honra y la gloria de Dios, 2013, estoy caminando, estoy de pie, Dios me ha dado la fuerza, la fortaleza para estar aquí. Y ahora sí, con firmeza y con autoridad, yo puedo decir que mi Dios vive, mi Dios sana. Él todavía sana, Él todavía hace milagros. Depende en la fe de nosotros. Depende en cómo nosotros le pedimos las cosas a Dios también. Eso es lo que me sucedió. Al tiempito me enteré que había gentes, había hermanos desde Santo Domingo orando por mí. Había hermanos desde Florida orando por mí. Había hermanos desde Delaware orando por mí. O sea que aunque yo estaba aquí en Brooklyn, New York, ese testimonio ha llegado a todos lugares. Y yo lo creo de esta manera, que quizás no me han visto en silla de ruedas, pero sé que este testimonio está bregando con muchos allá afuera. Y lo estoy compartiendo con ustedes porque después que el Señor me sanó, el Señor me mandó a testificar. Ha sido 7 años después, pero testifiqué con ustedes, lo compartí con ustedes. Espero que sea de bendición a su vida. Para la honra y la gloria del Señor, el Señor me ha bendecido nuevamente con otro niño que nació en febrero 14 de 2012. Vive Dios, aleluya. El que hace eso es Dios. La que estaba enferma 6 años atrás, el Señor la levantó y la ha bendecido con otro hijo. Vive Dios, aleluya.